Buen día, bienvenidos a todos y a todas. Espero estén bien, que se escuche bien. Por favor, les pido sigan las indicaciones del chat, ¿sí? Vamos a empezar con esta conferencia de EC sobre la dimensión del sonido en el trabajo artístico. Mi nombre es Ronnie Kesselman, soy músico, compositor, especializado en composición para medios audiovisuales, teatro, audiovisual, danza, radioteatro, etcétera, etcétera. Eh, lo que vamos a desarrollar hoy es lo que yo llamo conciencia sonora, ¿sí? Y dentro de la conciencia sonora, habitar un espacio sonoro, eh, desarrollar la sensibilidad sonora, la escucha, para poder aplicar sonido y música eh, en las artes audiovisuales, ¿sí? Espero me estén escuchando bien, no sé si se escucha bien, si pueden decir por chat si están escuchando bien. Se escucha perfecto, bueno, gracias Natalia, buenísimo. Bueno, entonces vamos a hacer voy a hablar un poquito de teoría y vamos a mechar la teoría con algunos ejercicios prácticos que van a poder ir haciendo en el transcurso de esta mañana, así que les pido tengan a mano algún cuadernito, algún papel y alguna virome, y después me van a comentar lo que va sucediendo, ¿sí? Con todos estos, con esta serie de ejercicios que vamos haciendo, que van a ser muy sencillos, ¿sí? Son simplemente ilustrativos, eh, pero la idea es un poco llevar a la práctica lo que vamos a ir viendo, ¿sí? Bueno, primero quiero hacer una distinción clave para mí y para el compositor o diseñador sonoro de espectáculos, y la distinción es entre música absoluta y música aplicada. La música absoluta es la música para conciertos, ¿sí? La que fue escrita para presentarse auditivamente y visualmente en un concierto, sea el género que sea, o también para ser grabada por medios físicos o digitales, ¿sí? En cambio, la música aplicada es la música que se escribe y se compone especialmente para otro arte. En mi caso, principalmente para teatro, ¿sí? O sea, música compuesta especialmente para obras teatrales o para trabajos audiovisuales o para danza. O sea que en ese sentido, tanto el sonido como la música, cuando hablamos de artes aplicadas, cumple la función de un lenguaje que se inserta en el centro de otros lenguajes. Se combina, se inserta y luego se combina, y tiene que tener una coherencia, ¿sí? Con el resto de los lenguajes que hacen, por ejemplo, a un espectáculo. Los otros lenguajes podrían ser el guión o el libreto, la puesta en escena, la actuación, el vestuario, la escenografía, la iluminación, etcétera, etcétera. Entonces, la particularidad que tiene el sonido y la música es que, como ustedes saben, la música es un lenguaje abstracto, si hablamos del lenguaje, y es el más abstracto de todos los lenguajes. Por eso tiene múltiples interpretaciones, ¿sí? Siempre el mensaje que transmite un emisor sonoro musical a partir de una fuente viaja hacia un receptor, y este receptor lo decodifica y lo puede decodificar de diferentes maneras, dependiendo de múltiples factores. Y aquí es donde se pone interesante lo que hacemos tanto en diseño sonoro como en composición musical, eh, en artes aplicadas, ¿sí? Lo primero que me gustaría compartir con ustedes es que para mí el sonido es acción, ¿sí? Si vamos a qué es el sonido, nos vamos un poquito más atrás y vamos
a ver que el sonido es una suerte de vibración, ¿sí? O sea, para que un cuerpo emita sonido tiene que vibrar. La vibración, que es movimiento, y el movimiento es acción. Y en el caso del teatro, lo fundamental, y también en el cine, obviamente, es la acción, ¿sí? Entonces, eso es una manera de accionar, y es una forma de acción, y es un punto de acción también. Entonces, yo pienso el sonido, la generación del sonido, como una acción sonora. Y esa acción sonora tiene un fin, tiene un objetivo. Y el objetivo está dado justamente por el relato audiovisual y por la visión que tiene del relato audiovisual el director de ese relato, ¿sí? Quien dirige ese relato. Eh, los caminos, por suerte, son múltiples y muy diferentes, ¿sí? Pero insisto en que es una especialización, porque hay mucha gente que compone muy bien, pero al no tener claro este y otros conceptos que vamos a desarrollar, pueden llegar a- a desfigurar un poco el sentido de la totalidad, ¿sí? O sea, no puede ser música puesta por poner, no puede ser sonido puesto por poner, sino que está cumpliendo una función. Y esa función es una función dramática. Por lo tanto, podríamos decir que el sonido eh, en el trabajo artístico cumple una función dramática, ¿sí? Bien, a partir de eso hay un punto muy importante, que es la relación sonido e imagen, ¿sí? Em, en todos estos ejemplos que estoy mencionando, el sonido acompaña a una imagen o va de la mano de una imagen. Y esto nos lleva a reflexionar qué es lo que nos pasa con el sonido, ¿sí? ¿Qué nos sucede con el sonido? En nuestro banco de memoria interno tenemos una gran carpeta de sonidos acumulados. Y esos sonidos están relacionados directamente con una imagen. Porque en algún momento de mi vida escuché un sonido, ¿sí? Y miré a ver de dónde provenía, cuál era la fuente sonora, y al conocer la fuente sonora, empaté ese sonido con una imagen. En forma inconsciente, no en forma consciente. Y eso lo sigo haciendo en el transcurso de la vida. Entonces, cuando yo escucho un sonido, automáticamente en mi imaginario se produce una imagen. No tengo que producir la imagen conscientemente, no tengo que forzarla, sino que se produce automáticamente. Quiero decir que si escucho el sonido de unas llaves, voy a ver en mi cabeza una imagen de llaves. Si escucho el sonido de un perro, voy a ver en mi cabeza la imagen de un perro. Lo que Saussure llama la huella sonora, ¿sí? Entonces existe una huella sonora, una memoria auditiva, ¿sí? Que en realidad es auditiva visual, sonoro visual. Eh, y después, esto es un poquito más complejo, porque empiezan a aparecer las características del sonido que también influyen. Por ejemplo, la intensidad de sonido, que es el volumen, ¿sí? Nos está contando algo. No es lo mismo escuchar un sonido a una intensidad fuerte que a una intensidad débil o una intensidad media. Provoca sensaciones diferentes, está contando algo muy específico. Lo mismo pasa por el tono, ¿sí? Que es otra característica del sonido, ¿sí? Si el tono es grave, el sonido nos va a contar algo, y si ese mismo sonido tiene un tono agudo, nos va a estar contando otra cosa. La tercera característica del sonido es el timbre. El timbre es el color del sonido, es la personalidad del sonido. Eso hace que nosotros podamos distinguir sin ver a dos personas solamente escuchándolas, ¿sí? Decimos, este es fulano de tal y este es mengano, por su timbre en particular. Y nos permite también distinguir entre un do
en un piano, un do-3 en un piano y un do-3 en otro instrumento. Y decir, bueno, esto que está sonando es un piano y esto que está sonando, no sé, es un violín, lo que sea, ¿sí? Eso es el timbre. Y después, la cuarta característica del sonido es la duración, ¿sí? O sea, el tiempo que transcurre entre el comienzo, el desarrollo y el final de ese sonido. Eh, y la duración también nos habla porque la duración nos cuenta el tiempo, o sea, nos inserta en el tiempo, ¿sí? Eh, por eso también hablamos de la música como arte del tiempo, ¿sí? Yo agregaría que para mí la música escénica es un arte del tiempo que genera espacio, ¿sí? Entonces también lo llamaría como eh, un arte del tiempo y el espacio, que en un ratito vamos a ver por qué digo estas cuestiones, ¿sí? Eh, ahora bien, si yo escucho un sonido y en mi cabeza no se puede producir la imagen porque nunca identifiqué una fuente en particular, lo que va a pasar es que me va a producir un determinado desequilibrio, una cierta inestabilidad psíquica, emocional, porque no sé cuál es la fuente. Eh, ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo escucho un sonido que me produce inquietud por no poder encontrar una imagen que se corresponda o que empate con ese sonido, tengo dos opciones. O voy hacia la fuente para identificarlo o salgo corriendo porque me da mucho miedo. O sea que el sonido que no puedo identificar con una fuente lo llamamos extrañamiento, o sea, produce un extrañamiento, ¿sí? Produce una cierta inquietud, un cierto malestar, una cierta inestabilidad, mucha curiosidad. Y piensen que es una herramienta que también es muy utilizada en el audiovisual, ¿sí? Por ejemplo, en las películas de terror. Cuando quiero generar terror, es muy probable que, amén de los clichés musicales que todos conocemos de las películas de terror, como las disonancias, los trémolos de cuerda, eh, etcétera, etcétera, también produzca sonidos no reconocibles, y al no ser reconocibles, esos sonidos van a provocar un extrañamiento, una cierta inestabilidad en el espectador, ¿sí? ¿Por qué explico esto? Porque el sonido es una herramienta, ¿sí? Es una herramienta y el sonido es portador de información, entonces puedo utilizarlo siempre a mi favor y también me puede jugar en contra si es que no manejo o no reconozco estas cualidades que tiene el sonido, ¿sí? Muy bien, entonces, cuando hablamos de fuente sonora, hablamos del lugar donde se origina el sonido. En, en teatro, por ejemplo, podemos tener fuentes sonoras que vienen de la amplificación del espacio escénico, o sea, la consola de sonido, los parlantes, etcétera, etcétera, pero también fuentes sonoras internas, naturales, que vienen en principio de las voces de los actores, de sus movimientos escénicos, de los objetos que utilizan en el espacio, ¿sí? Todo esto provoca sonido, ¿sí? Entonces, a veces, por lo menos en teatro, a veces se dice, bueno, no hay música, no hay amplificación, solo se escucha lo que procede de la escena, o sea, la fuente de sonido será la escena misma, con sus actores. A veces hay una combinación entre sonido escénico y sonido grabado o amplificado, grabado y amplificado, y otras veces hay una combinación. Puede haber músicos en escena, puede haber un diseñador sonoro en escena que esté trabajando, más los actores, las actrices, ¿sí? Eh, moviéndose y pronunciando sus respectivos parlamentos,
y también puede haber música pregrabada, ¿sí? Y sonido también pregrabado, en líneas generales. Cuando estoy trabajando con sonido pregrabado, ahí es donde las fuentes empiezan a jugar un papel importante, porque puedo distribuir los parlantes o la fuente de emisión de sonido en diferentes lugares del espacio escénico para provocar, ¿sí?, algunas cuestiones dramáticas interesantes o para generar verosimilitud en el relato escénico. Quiero decir que si tengo en la escena un teléfono ubicado a mi izquierda, podría hacer que el sonido de ese teléfono que está grabado salga de la izquierda y no del centro de los parlantes. O sea, que no sea un sonido que esté ubicado en el centro del espectro sonoro, sino que esté paneado hacia la izquierda. O lo mismo a la derecha, o lo mismo en el centro, o grabar automatizaciones de sonidos que pueden viajar de un lado al otro, ¿sí? Entonces genera un efecto de movimiento sonoro interesante, ¿sí? Puedo hacer que, por ejemplo, que pase un avión de izquierda a derecha y se pierda, o que venga de lejos y se acerque, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todas las combinaciones sonoras que, perdón, que a ustedes se les ocurran se pueden utilizar y realmente se utilizan y con muy buenos resultados, ¿sí? Porque entre otras cuestiones con el sonido puedo generar verosimilitud, ¿sí? Eh, bien, eh, obviamente cuando estoy hablando de sonido también estoy hablando de silencio. Entonces la combinación de sonidos y silencios van a formar parte de mi composición sonora. Sea sonido eh, o sea música. Para mí música y sonido es lo mismo, ¿no? Porque la música es una combinación de sonidos y silencios, ¿sí? Entonces, así como tengo en cuenta el sonido, también tengo que tener en cuenta el silencio. El silencio, cuando hablamos de silencio, estamos hablando de silencio aparente, porque el silencio absoluto no existe porque estamos en un medio que propaga el sonido. Si ustedes saben que el sonido se genera en un cuerpo sonoro y ese sonido viaja, por ejemplo, aquí viaja por el aire y llega hacia un receptor. Entonces, es imposible tener silencio, ¿sí? El único lugar donde podemos tener silencio absoluto es en el espacio exterior porque el sonido no se propaga, o en una cámara anecoica, que es una cámara especialmente diseñada a tal fin, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en audiovisual es, cuando necesitamos silencio, es generar un sonido que indique silencio, ¿sí?, que remita a silencio. Por ejemplo, un ejemplo muy claro es en una película. Si quiero generar silencio, eh, pongo el sonido del tic-tac de un reloj. Entonces, el sonido de un tic-tac de un reloj a mí me remite como espectador, me remite a una escena silenciosa, ¿sí? Entonces, paradójicamente, digamos, el sonido, el silencio, es sonido también, ¿sí? Eh, Muy bien. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta para que no sean tanto tiempo sin comunicarnos y para que no se olviden lo que quieran preguntar. Si ya tienen alguna pregunta, la pueden escribir y me las van a comunicar a mí y las puedo ir respondiendo. Aquí hay una pregunta interesante. El sonido también depende del lugar en donde nos encontramos, ¿verdad? Claro, por supuesto. Sí, ahora vamos a hablar justamente de eso, lo que llamamos paisaje sonoro. Exactamente, Martín. Muy bien, paisaje sonoro. Y vamos a hablar, ahora en un ratito vamos a hablar de eso, ¿sí? Pero, digamos, para contestar la pregunta, el sonido también depende del lugar donde nos encontramos. Exactamente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Por qué sonido y música son lo mismo? No, no son lo mismo, para mí es lo mismo, porque digamos, la música yo la compongo con sonidos. Y entonces mi forma de pensar la música es no pensarla musicalmente, sino pensar en sonidos. Lo que siento, lo que veo también son sonidos, ¿sí? Es determinados colores sonoros y sobre eso compongo. Entonces, digamos, para simplificar un poquito y no estar diciendo sonido, música todo el tiempo, cuando estoy hablando de sonido en una clase o en una conferencia, aclaro que cuando hablo de sonido también estoy hablando de música. Solo hago la distinción cuando quiero hablar específicamente de algo musical o específicamente de algo sonoro. ¿Sí, Lucía? Muy bien, muy bien. Perfecto, dice Lucía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muy bien. Entonces, el sonido es portador de información. O sea, todo sonido nos está comunicando algo, nos está trayendo una información. Entonces tenemos que tener, cuando diseñamos sonido, tenemos que tener en claro esto, qué información estamos transmitiendo. Por ejemplo, me dicen, para esta escena necesito el sonido de una puerta que se abre. Ok, ¿qué cuestiones tengo que tener en cuenta? Un montón de cuestiones. Como el sonido es portador de información, el sonido tiene una estructura. Entonces, ¿cuál es la estructura sonora de esa puerta que se abre? Por un lado, es una puerta de madera, es una puerta de metálica, eh, es una puerta de vidrio, ¿sí? ¿Cómo se abre? ¿Tiene un picaporte? ¿Qué tipo de picaporte? ¿Qué tamaño tiene? ¿Tiene peso o no tiene peso? ¿En qué lugar está ubicada esa puerta para ubicar la fuente sonora? ¿Está lejos? ¿Está cerca? Son cuestiones técnicas. Y hay muchos más, ¿no? Pero vamos a poner esas cuestiones técnicas. Pero después hay cuestiones que tienen que ver con lo dramático. Y es cómo se abre esa puerta, ¿sí? Si el personaje que abre esa puerta está enojado, a lo mejor está abriendo la puerta en forma violenta. Si el personaje es cauteloso, a lo mejor la puerta se abre lentamente, con mucha cautela. Eh, si el personaje irrumpe, la puerta se abrirá de golpe. Entonces, y etcétera, ¿no? Digamos, estoy dando algunos ejemplos nada más. Entonces, tengo que tener muchas cuestiones en cuenta para saber qué tipo de puerta necesito diseñar en ese espacio escénico para que tenga una correspondencia dramática y para que me cuente realmente algo. ¿Sí? Entonces, tener muy en cuenta esto, que el sonido cuenta. ¿Sí? El sonido es portador de información y está contando algo y está cumpliendo una función dramática específica. ¿Sí? Más en teatro, cuando hay cuestiones visuales que no puedo resolver. Entonces, como no las puedo resolver como en el cine, ¿qué hago? Genero un espacio sonoro, ¿sí? Que invite al espectador a imaginar lo que no está viendo. Les doy un ejemplo. Hace mucho tiempo me tocó hacer una obra que transcurría eh, en un barrio carenciado. Y entonces, supuestamente era una casilla de chapa, ¿sí? Y alrededor estaba, digamos, en el medio de ese barrio carenciado. Entonces, lo que había en escena era simplemente una chapa aforo en la pared de atrás del escenario y algunas cuestiones de escenográficas o más bien de utilería, como un colchón tirado y se notaba que era un lugar muy precario. Pero ¿cómo lo ubico en ese barrio carenciado? Con sonido. Entonces tuve que dar cuenta de ese barrio carenciado. Entonces, ¿qué tiene ese barrio carenciado? Y empezar a hacer una lista. Bueno, el suelo es de tierra, las calles son de tierra,
pasa cada tanto un automóvil desvencijado, antiguo, motos, hay niños jugando a la pelota, hay radios que se escuchan, pasan vendedores ambulantes, eh, hay alguna que otra pelea, alguien tira alguna botella. Me tuve que imaginar todo un cuadro cinematográfico, voy anotando esos sonidos y después voy armando un collage sonoro, ¿sí? Distribuyendo cada sonido en un espacio, haciendo que determinados sonidos viajen de un canal al otro del estéreo, del campo estéreo, eh, y luego, digamos, eso se inserta en la escena, ¿sí? Se escucha y ¿qué genera? Genera arquitectura sonora, o sea, lo que yo llamo arquitectura virtual sonora. Genero un espacio que no existe, que solo empieza a existir sonoramente y que el espectador lo completa en su imaginario. Lo completa en su imaginario visualmente. ¿Sí? Y entonces puedo lograr una síntesis. ¿Ok? Eh, y es muy interesante poder hacer eso y dar verosimilitud a partir de estas cuestiones. ¿Sí? Muy bien, entonces, si tienen a mano un cuadernito o algo para escribir, yo les voy a hacer preguntas y me gustaría que ustedes las contesten y después lo charlamos, ¿sí? Después al final de esta conferencia, de esta clase, como quieran llamarlo, lo charlamos. La primera pregunta es, ¿cuál es el recuerdo sonoro más antiguo que se te viene a la mente? ¿Cuál es el recuerdo sonoro más antiguo que se te viene a la mente? ¿Cómo te sentís ahora recordándolo? ¿Cuándo le prestas atención al sonido? ¿Qué significa prestar atención? ¿Qué sonidos te hacen pensar en tu casa? ¿Qué sonido te fascina? ¿Qué sonido te disgusta? Bueno, muy bien. ¿Pudieron contestar algo? ¿Respondieron? Díganme por chat. Sí, Augusto, bueno, muy bien. Sí, qué difícil contestar. Ahí que se me perdió. Eh, sí, sí, qué difícil contestar algunas. Ah, sí, son para pensar, no son para contestar rápidamente. Por eso les pedí que las anoten
Y bueno, y algunas que no puedan contestar, no importa, que quede dando vueltas en la cabeza y se la pueden contestar ustedes mismos en la semana, ¿sí? ¿Le prestás atención al sonido cuando te hace sentir algo? Muy bien, claro que sí, claro que sí. Poco veo, que tengo poca memoria. Digo que tengo poca memoria auditiva. Está bien, bueno, ahí hay un punto interesante, ¿no? Activar un poquito la memoria auditiva, ¿sí? Eh, Bien, recuerdo sonoro puede ser también música. Sí, claro que sí. Fede, ¿qué más? Sí, dice, me fascina el sonido de un churrasco. Bueno, ahí hay algo interesante, ¿sí? Este, esto me lleva a compartir con ustedes otro concepto. En realidad, un sonido es un complejo sonoro, ¿sí? Lo que nosotros lo llamamos como el sonido, como acá tomando lo que dice Fede Valdés, me fascina el sonido de un churrasco en la plancha. Aquí hay muchos sonidos juntos que hacen el sonido de un churrasco en la plancha, ¿sí? Es como decir el sonido fábrica. Yo escucho un sonido y digo, es una fábrica, pero en realidad es un conjunto de sonidos, es una estructura sonora, ¿sí? Que denota una fábrica. ¿Sí? Entonces, lo mismo que cuando yo les dije, sonido barrio carenciado. Yo enumeré un montón de sonidos que se agrupan y configuran lo que es sonido barrio carenciado. ¿Sí? Entonces, ahí está también lo fascinante y lo complejo del sonido. ¿Sí? Quiero decir que cuando yo digo estoy escuchando a mi gato, estoy escuchando un montón de cosas de mi gato. Estoy escuchando cómo camina, estoy escuchando las pezuñas sobre la madera, estoy escuchando cómo está rozando la pared con su cuerpo y finalmente estoy escuchando su maullido. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, mi sonido gato es un sonido complejo y que tiene que ver con una acción sonora, volviendo al principio. ¿Sí? Ahí hay una acción sonora que estoy relatando. ¿Sí? Entonces, si yo lo grabo, voy a estar escuchando un montón de cuestiones, porque voy a estar escuchando una secuencia. O sea que lo interesante es que cuando tengo los sonidos aislados, puedo empezar a agruparlos para generar una secuencia sonora. ¿Sí? Y cuando me piden generar una secuencia sonora, tengo que ir a mi imaginario, a mi banco de memoria, y recordar o pensar, imaginar cómo sería esa secuencia sonora. ¿Sí? Es un poco como hace un actor con un personaje, ¿sí? Tiene que recurrir a su banco de memoria, ¿sí? Para evocar determinadas emociones y poder volcarlas en su personaje. ¿Sí? Por eso insisto con la importancia de la escucha activa, de esto de, como decían en un momento por aquí, creo que era Fede, sí, sí, que tengo poca memoria auditiva. Yo creo que no es que haya poca memoria auditiva, es que no la estoy ejercitando, porque el sonido queda en la memoria, o sea, todo lo que escuchamos de alguna manera queda en la memoria. Eh, porque el sonido tiene dos cualidades muy importantes. Una es su cualidad acústica, el principio acústico, ¿sí? Sonido, eh, sonido automóvil tiene una cualidad acústica. Digamos, primero ya sabemos es un conjunto sonoro, pero vamos a decir que el sonido automóvil tiene una cualidad acústica, tiene algo físico, técnico que está configurado de determinada manera que hace que eso sea sonido automóvil. Y después tiene, la otra cuestión es que el sonido es evocativo. O sea que cuando yo escucho el sonido automóvil, evoco en mi memoria un automóvil determinado. Y lo mismo me pasa con la música. Para hablar un poquito más de música, que no estoy hablando mucho de música, me estoy dando cuenta. Cuando ustedes escuchan una música que hace mucho tiempo no escuchaban, van a evocar un momento. ¿Sí? Automáticamente van a llegar a evocar el momento donde escuchaban esa música. Y eso es un recuerdo sonoro, es una huella sonora. ¿Sí? Eh, a ver qué dice Vic. A mí me gusta el sonido de las pisadas de mi perrito. Ah, sí, buenísimo. Sí, sí, son muy lindos, sí, sí.
Y Mariana dice, recuerdo las caras de mis amiguitos de mi infancia, pero no recuerdo sus voces. Claro, sí, sí, pero seguramente cuando las estás recordando, estás en tu imaginario generando algunas voces, ¿sí? Este, porque una imagen también me genera sonidos, ¿sí? Ustedes piensen una cosita, en la cámara anecoica, que es una cámara de silencio absoluto, si uno está mucho tiempo, dicen que no hay que estar más de 45 minutos porque puede empezar a haber problemas psíquicos ahí, psicológicos. Pero digamos, una persona que no está escuchando durante mucho tiempo, dicen los científicos que el cerebro empieza a generar sonidos, porque no está acostumbrado a no oír. Entonces, eso se traduce en alucinaciones auditivas, ¿sí? El sonido más antiguo era de un cascabel. Ah, mira qué lindo, qué interesante. ¿Sí? Entonces, miren qué interesante esto de decir, ¿cuál es el sonido más antiguo? ¿No? Uno nunca se pone a pensar eso en líneas generales. Y es lindo porque siempre, de alguna manera, uno vuelve a la infancia. ¿Sí? Eh, y generalmente son sonidos gratos. Y la respiración, sí, muy lindo, claro, el sonido de la respiración es un sonido constante y no le prestamos atención. Y está bueno volver a prestarle atención. Solamente le prestamos atención cuando algo nos pasa, ¿sí? Eh, cuando tenemos algún problema respiratorio, físico, ¿sí? Tal vez, o cuando nos asustamos, ¿sí? Que cambia el ritmo y la respiración. El sonido más antiguo, las canciones de los Beatles, para bebés que me ponía mi mamá, qué lindo, me encantó, me encantó. Martín dice, la persiana de la tienda frente a casa. Es también, qué interesante. El sonido más antiguo que me acuerdo es el de las hojas de los libros cuando las cambias. Muy lindo, Fabi. Sí. Ahora, fíjense que yo lo voy leyendo y cómo a mí también me dispara, y creo que a todos los presentes aquí les disparan el recuerdo sonoro o la evocación sonora de estos sonidos. Ahora me quedé pensando, Augusto dice, ahora me quedé pensando que por más que estemos en esa cámara insonora o en un espacio, siempre vamos a escuchar igual sonido que emite nuestro propio cuerpo. Sí, sí, Augusto, hay una historia muy interesante que es un compositor contemporáneo del siglo XX, John Cage, no sé si lo oyeron nombrar o si escucharon cosas de John Cage. John Cage tuvo una relación muy interesante entre otras cosas, entre sonido y silencio, fue un gran experimentador, un filósofo sonoro, se podría decir. Y John Cage es invitado a una cámara anecoica, se sienta en la cámara anecoica, cierran la cámara anecoica, el científico queda del otro lado, él creo que estuvo 15 minutos o algo así. El Cage siempre lo cuenta, en todos los libros de Cage aparece esta anécdota. Y cuando sale le dicen, bueno, ¿qué le pasó? Dice, no, no, silencio, nada, yo escuché dos sonidos, uno agudo y uno grave. Y el científico se ríe y le dice, el agudo es su sistema nervioso y el grave es la circulación de la sangre. O sea que empezamos a escuchar, a prestar atención y poder escuchar de forma amplificada, entre comillas, los sonidos de nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo está emitiendo sonido permanentemente. ¿Sí? Así que gracias, Augusto, me diste pie para hablar un poco de Cage. Muy bien. ¿Algo más que quieran comentar? Está lindo esto. Bueno, muy bien. Entonces voy a seguir un poco. Vamos a hablar del sentido que tiene el sonido. El sonido es una forma de conocer el mundo, un hábitus, un mapa en donde los pueblos se pueden situar física y emocionalmente. Escuchar no es algo biológico o físico, es fisiológico. Escuchar es también algo cultural y en lo que la gente decide enfocar o no la escucha. O sea que la escucha tiene una dimensión cultural. Yo escucho lo que está en mi hábitat, ¿sí? Y estoy culturalmente empapado de esos sonidos, ¿sí? Son los sonidos en donde yo habito. Y yo habito también en medio
de esos sonidos. Eh, Todos nosotros sabemos mucho del mundo que habitamos solo escuchando. Y esto, digamos, no tiene nada que ver con la música, tiene que ver con la capacidad de escuchar. Por eso siempre hablamos de la diferencia entre oír y escuchar. Oír es, es la acción física, ¿sí? Y escuchar es prestar atención al sonido, ¿sí? Y fíjense qué interesante esto, que conocemos el mundo que habitamos especialmente escuchándolo, aunque no nos demos cuenta, aunque no prestemos atención. Un ejemplo muy claro es que a mí me pasó, y seguramente a ustedes también les habrá pasado, el año pasado, en el momento que se declaró cuarentena, cambió todo mi paisaje sonoro. Todo lo que se escuchaba en mi habitación que provenía del exterior se silenció y empecé a escuchar otras cosas que antes no escuchaba. Por ejemplo, los pájaros, que antes estaban tapados por el tránsito incesante que había por la cuadra en donde yo vivía. Eh, entonces empecé a habitar un paisaje sonoro totalmente diferente y empecé a ser mucho más sensible al sonido, sentía que era más sensible al sonido porque tenía mucho más aire, ¿sí? Mucho más espacio de escucha y no estaba saturado por el sonido permanente del hábitat en el que vivía anteriormente, ¿sí? Entonces, entre otras cosas que pasaron, pasó también esto, ¿no? El cambio de paisaje sonoro, ¿sí? Eh, Escuchar como, cuando hablé de hábitos, escuchar como un hábitus es en el sentido de escuchar como práctica cotidiana, escuchar como práctica cotidiana. Una práctica cotidiana sería como una práctica cotidiana y social de estar en el mundo y hallar un lugar en el mundo, porque yo me encuentro mi lugar en el mundo insertándome en un espacio que no solo es visual, sino también es sonoro, ¿sí? El sonido es una capacidad central de los seres humanos, tanto para entender el mundo como para actuar en él. Porque ahí voy a que yo me inserto en un paisaje sonoro y recibo pasivamente una cantidad de estímulos sonoros, de información sonora, pero también yo estoy produciendo sonido todo el tiempo, ¿sí? Entonces hay un ida y vuelta entre lo que viene hacia mí sonoramente y lo que yo estoy generando, ¿sí? Y todos estamos generando sonido permanentemente, ¿sí? Eh, ¿Y qué es una imagen sonora? Para ir simplificando un poquito o acotando lo que estamos viendo. Es el arte de ver con el oído, el arte de ver con el oído y percibir la música a través del ojo. Imagen sonora, el arte de ver con el oído y percibir la música a través del ojo. ¿Sí? Porque somos la máquina más compleja del universo y ni siquiera los más modernos estudios de fisiología pueden decirnos a ciencia y a cierta exactamente cómo funcionan y se interrelacionan cada uno de estos fenómenos de percepción, ¿sí? Eh, lo que sí es un hecho es que así como existe una conexión, yo diría privilegiada entre olfato y gusto, la vista y el oído caminan a la par, lo que da pie a este fenómeno que llamamos imagen sonora. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio. Yo les voy a mostrar una imagen, les voy a dejar una imagen, eh, y ustedes simplemente escriban lo que escuchan, lo que imaginan que se escucha, ¿sí? Y después lo compartimos. Muy bien, ¿anotaron?
Las pisadas, las botas en la tierra, bien. Fue lo primero que me vino a la cabeza. Muy bien, viento. Miren qué interesante. El viento, dice Fede también. Viento, pájaros. Interesante. Aves y viento. Aves y viento. Pájaros, brisa, pasos entre las plantas. Wow. Plantas en movimiento. Ajá. Viento y pájaros. Hojas moviéndose al viento. Bien. El sonido de los pájaros. Aire fresco. Viento, pero viento lejos. Es difícil de describir. Mira qué interesante. El viento, pero que viene de lejos, ¿no? O sea, la intensidad del viento, ¿no? Estamos hablando de la intensidad suave, en tranquilidad. Alguna fruta o algo así cayendo de lejos. ¡Apa! Este, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, está muy bien. Entonces, vamos a jugar con otra imagen, si les parece. A ver, a ver qué pasa con esta imagen. Muy bien, ¿quieren contar un poquito? El mar, autos a lo lejos, el sonido de las olas. Bien. Mix, olas, tráfico, voces y risas, ruido de mar, autos, viento, sonido, mucho viento, música, niña. Mirá qué bien. Gente hablando, las olas, se me fue gente hablando, las olas chocando, caños de escape o autos acelerando. Bueno, ruidos muchos. El paracaidista gritando es genial. El sucundum infaltable. Ay, qué divertido. Sí, muy divertido. El ruido de volar. Ajá, ajá. Está muy bien, está muy bien. Ahora fíjense que, qué diferencia puede haber, o qué diferencia perciben entre la primera y la segunda imagen. ¿Alguna diferencia sonora? Es algo, el caos. Bien, Marcos. ¿Qué otra idea? La primera es más cruda. Ajá, la ciudad hace la diferencia, pero claro, 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 porque hay una mixtura entre sonido de la naturaleza y sonido producido por el hombre, o sea, sonido ciudad, podríamos decir, ¿sí? Más gente y más intensidad sonora. Bueno, ahí está, hay más intensidad sonora ahora. Hay interferencias. Muy bien, quiere decir que un tipo de sonido, una cualidad de sonido y una calidad de sonido interfiere contra otra. Perfecto, ¿sí? Lo que podríamos llamar en teoría de la comunicación ruido. Intensidad del viento, me da paisaje totalmente distinto. Claro que sí, da un paisaje totalmente distinto. Eh, Vamos a ir con una más, ¿sí? Vamos a ir con una más. Esta es chiquita, pero espero que la puedan ver. A ver, acá la tengo. Muy bien. A ver qué escribieron. Más gente y más intensidad sonora, hay interferencias, intensidad del viento. Esto es lo anterior, ¿no? Tráfico, bardo, bocinazos, bondis y descontrol. Sí, se pudrió todo. Mucho más caos, autos frenando, autos andando. Mucho descontrol.
Seguimos con el descontrol. Mucho ruido, muy bien. Tráfico, descontrol. Descontrol está ganando. Alguna protesta. El sonido de las personas en los hoteles, los autos, gente pasando. Perfecto. Saturación. Bien, bien. Eh, muy bien. Este, ¿Qué más se les ocurre? Muchos ruidos juntos. Bueno, en música de algún auto puede haber. Sí, está claro que sí, buenísimo. Superposiciones, sí. Sí, superposiciones es una trama sonora, ¿sí? Estamos hablando de tramas sonoras. Perfecto. Sí, yo, mientras ustedes van mencionando el ejercicio, yo voy tirando alguna data teórica interesante para ustedes. Bien. eh, bien. Acá a mí me parece muy interesante todo lo que han hecho. Primero porque vieron que los tres paisajes sonoros visuales generaron distintas sensaciones. O sea, generaron un imaginario sonoro, pero a la vez ese imaginario sonoro, desde las cualidades acústicas de la estructura sonora, también evocaron en ustedes. ¿Y qué evocaron? Determinadas emociones. ¿Sí? Porque cuando dicen, yo les pregunté qué sonidos se escuchan y muchos dijeron descontrol. Qué interesante, ¿no? ¿Cuál es el sonido del descontrol? ¿Sí? Hay muchos sonidos que pueden producir descontrol, pero el descontrol es una sensación, es una respuesta emocional, ¿sí? A un determinado sonido. Entonces, la mayoría compartimos las mismas emociones solo con ver la imagen. Sí, sí, que eso también corresponde a lo que estábamos viendo en teoría, de que habitamos un espacio sonoro y ese espacio sonoro es cultural. ¿Sí? Ahí lo cultural, lo que estamos haciendo en realidad es demostrando en la práctica lo que estábamos viendo en teoría, ¿sí? Porque para que ustedes tengan una sensación clara de que no estamos hablando por el solo hecho de teorizar, sino que toda esa teoría viene en realidad de la observación práctica, ¿sí? Por eso es interesante lo que dice Augusto, la mayoría compartimos las mismas emociones solo con ver las imágenes, ¿sí? Entonces, ahí está este tipo de hábitat, ¿sí? Entonces, y está funcionando la memoria sonora, ¿sí? Y está funcionando la evocación que produce y está sonando sonidos que provocan emociones, ¿sí? Emociones determinadas. A mí, el silencio que mencionabas que tuvimos las primeras noches de cuarentena, me generan descontrol. Mirá, el ruido, descontrol de ciudad es lo cotidiano y normal, digamos. Ah, claro, claro. Por eso digo que es cultural, ¿sí? Y es subjetivo, podríamos agregar, ¿sí? Eh, un sonido que para mí es agradable, para vos puede ser absolutamente desagradable, y viceversa, ¿sí? El descontrol de mi mamá cuando se enoja y grita. Bueno, ahí tenés una complejidad sonora también interesante. Perfecto, perfecto. Bueno, a ver, la primera relaja, la segunda más o menos, la última tensiona. Ah, la primera relaja, es verdad. La segunda más o menos y la última tensiona. Bien, Marcos, porque los puse en ese orden por esto mismo, para generar una secuencia, ¿sí? Eh, que vaya en aumento. ¿Sí? Y que se vaya contaminando de alguna manera en su imaginación el sonido más placentero de la naturaleza hasta llegar al caos de la ciudad y principalmente en un punto neurálgico caótico, sonoramente caótico de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Eh, bien, a mí después de que nos dejaron salir empecé a sentir descontrol afuera. Ah, mirá, claro, porque uno no está habituado, ¿sí? Sonoramente, ¿sí? Eh, uno siente cuando estás escuchando todo el tiempo el mismo paisaje sonoro, internamente sentís una seguridad. ¿Sí? Estoy en el paisaje sonoro que habito, estoy en mi casa sonora, de alguna manera. Y si eso cambia, se modifica, uno tiene que volver a acomodarse. ¿Sí? Tiene que volver a identificar determinadas fuentes sonoras visualmente. ¿Sí? ¿Cuál es la fuente visual que empata con la sonoridad que se está escuchando? Eh, bien.
Muy bien, entonces miren cómo da este pequeño ejercicio, cómo da para reflexionar, ¿sí? Cómo tienen para reflexionar muchísimas cosas y también después van a ver que se corresponde también con muchas de las preguntas del primer ejercicio, ¿sí? Que hay mucha información del primer ejercicio que fue volcado en sus geniales respuestas a este segundo ejercicio. Pero esto tiene una vuelta más de tuerca. ¿En qué sentido? Lo que estuvieron haciendo ustedes es trabajar creativamente con el sonido. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes aportaron sonidos a esas tres imágenes. Las imágenes no tenían sonido, pero ustedes hicieron una composición sonora. Hicieron tres composiciones sonoras. Y en esas tres composiciones sonoras estaba todo lo que hablamos en teoría desde que empezamos esta conferencia. ¿Sí? Todos los elementos que estuvimos mencionando estaban puestos ahí. O sea que si ustedes esto mismo, ante esta imagen, ustedes pueden trabajar con un banco de sonidos o pueden empezar a capturar sonidos para transformar, para agregar o añadir sonido a estas imágenes, ustedes están haciendo una composición sonora. Y de hecho lo hicieron, ¿sí? Y fíjense las cuestiones que utilizaron. Utilizaron fuentes sonoras que ustedes conocían, utilizaron las fuentes sonoras correspondientes a hábitats que ustedes conocen, evocaron, ¿sí? Sonidos y eh, pudieron volcar las emociones, ¿sí? Las emociones que les produce determinada imagen sonoramente, ¿sí? Volcaron emociones en forma sonora. Todo eso hicieron maravillosamente bien, por lo que veo, ¿sí? Y entonces eso es lo que tenemos que hacer en un audiovisual. Cuando estoy trabajando para una película, para un audiovisual, bueno, entonces viendo las imágenes en movimiento, empiezo a recibir estos mismos estímulos que recibieron ustedes y empiezo a trabajar con esos estímulos que, que recibo. Y cuando es una obra de teatro, es en el ensayo. ¿Sí? En el ensayo veo las escenas y veo de qué forma se desarrollan los conflictos y cómo accionan los personajes y tal, y todo eso me produce determinados estímulos sonoros, voy anotando o voy memorizando o voy llevando en mi cabeza esos estímulos sonoros, y yo sé que eso se va a traducir en sonido y se va a traducir en música. ¿Sí? Quiero decir que con estas tres imágenes, si yo les hubiese pedido qué música escuchan, también hubiesen escuchado alguna música. ¿Sí? No sé, si alguno también escuchó alguna música, me lo puede contar ahora, estaría bueno. Si querés escuchar Descontrol, les dejo la lista de mi banda. Dos para mí. Bueno, gracias. Augusto. ¿A alguno se le ocurrió alguna música con esas imágenes? La imagen del campo, la imagen de la playa y la imagen de la ciudad. Si sentía que la segunda imagen sonaba una música de publicidad. Ok, buenísimo. La primera algo clásico, Augusto, genial, genial. ¿Sí? La última más heavy metal. Está buena. Sí. Buenos Aires, un tango. Sí, claro que sí. Sí, sí. Muy bien. Yo escuchaba tango cuando vi la imagen del obelisco. Perfecto, Mónica. Claro que sí. Está muy bien. Entonces, no solo escucharon sonidos propiamente dichos, sino que escucharon música. ¿Sí? Entonces, hicieron una pequeña composición. ¿Ok? Eh, con el campo me hizo acordar una canción que se llama Hey Brother porque se parecía al video de la canción. Ajá, no lo he visto el video de la canción, pero mira, eso es evocar, ¿sí? Evocaste una imagen empatada con un sonido, ¿sí? Interesante, porque se parecía al video de la canción. ¿Sí? Quiere decir que esa imagen te evocó un sonido que vos ya escuchaste y que está asociado con una imagen determinada, ¿sí? ¿Qué más? Y con el campo me imagino una guitarra tocando arpegios. ¿Qué tipo de guitarra? ¿Acústica o eléctrica? Lucía. Acústica, claro, yo también. Está bueno. Sí, 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 sí. ¿No? Como las guitarras acústicas, ¿no? Están asociadas con la música folk y con los paisajes rurales, ¿sí? Muy bien. Son asociaciones culturales. Instrumentos autóctonos, claro que sí. ¿Por qué no? Claro que sí. Marcos, muy bien, sí. O sea que, digamos, si vos tenés que componer, te dicen ponerle música
a esta imagen, vos vas a utilizar instrumentos autóctonos. En la playa, la canción de Donna, las oraciones. Sí, Augusto, alguien lo dijo por ahí, el sucundum sucundum habló. Alguien, no sé si fuiste vos o quién, pero me causó mucha gracia porque está muy bueno. Eh, en la playa, la película de los bañeros. La película de los bañeros, qué genial. Eh, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un trabajo inverso. Eh, yo les voy a hacer escuchar algo, una secuencia, y ustedes traten de ver lo que sucede y escriban lo que sucede o si lo quieren memorizar y después me lo cuentan. ¿Sí? A ver si lo vamos a escuchar. Mm, Bien, ¿lo escucharon? Bueno, cuéntenme entonces. Se escucha como cierran la puerta, alguien está pisando vidrios. Ajá. Alguien llega a su casa buscando la llave, luego abre la puerta de su casa, ascensor y entra a un departamento antiguo, cadenas y bichos. Qué interesante. Una señora con banda de llaves entrando a su edificio. Es una cárcel, dice Martín. Ah, yo escuché como un ascensor de hospital. Ajá, un llavero muy grande. Buenísimo. Sí. ¿Y quién gruñe al final? No sé, ¿quién gruñe, Augusto? Sale del ascensor y luego ingresa a un departamento y deja las llaves. Al final como un tractor. Ajá. Edificio antiguo, ascensor, puerta de tijera. Perfecto. Un sótano, mirá, es un sótano. El gruñido fue raro, jajaja, ja, ja, sí, por algo, está a propósito. Yo pensé más una moto al final, ajá. Por último, eructa o un perro gruñe. Una tiendita de ferretería, sonidos metálicos, mira Martina. Vidrios rotos pisando una persona con una mascota de un león dentro de su casa. Ajá, todo un tema ahí. Para mí tiene un león, ¿sí? Tremendo el león. Este, ¿Y qué pasaba? O sea, esa es la información sonora. ¿Qué historia hay detrás de eso? ¿Imaginaron una historia? Algunas pistas hay ahí, alguno medio como que dijo algo de esto, pero sí, a ver, cuénteme un poquito, que es interesante esto. Cerrar a la gente en las celdas de la cárcel, al final tiró las llaves por el inodoro. Me hizo una película de terror en mi cabeza, bien. Futuro distópico, bueno. Para mí es alguien re triste. Ok. El cuidador del zoológico llegando a su casa para alimentar al león que se robó porque lo iban a sacrificar. Es genial esa historia. Bien. ¿Qué más? Una señora pisando vidrio mientras busca el llavero y cuando la encuentra abre una puerta y adentro hay un león, el cual hace ruido cuando le abren la puerta. Muy bueno, muy bueno. Eh, está buenísimo.
¿Qué más? A ver, hay algo más. Podría ser un video de Michael Jackson. Un doctor saliendo del ascensor buscando sus llaves y llegando a su consultorio. Bien, bien. Y al final arrancó la moto, pero no me puedo imaginar el rugido del final. Muy bien, entonces vamos a detenernos un poquito ahí. eh, Vamos a detenernos un poquito ahí. Eh, hay, hay una secuencia, es lo que estamos hablando. Ustedes empezaron a escuchar una secuencia sonora, ¿sí? Que empieza con una puerta, que ustedes dijeron que es la puerta de un ascensor, que se abre, que se cierra. Después unos pasos, alguien los describió como pasos sobre el vidrio. Se escuchan llaves, alguien dijo un llavero muy grande. ¿Por qué un llavero muy grande? Es interesante. Es por la intensidad, lo que hablamos de la intensidad sonora, ¿sí? El llavero se escucha mucho, entonces puedes generar una imagen de un llavero muy grande o muy próximo. Eh, Se abre una puerta, se cierra una puerta y después aparece un rugido de un león. Entonces hay algo que yo estoy viendo que está sucediendo de una forma normal y al final hay algo que me desconcierta, porque no está dentro de los parámetros de una estructura sonora conocida, ¿sí? Y lo puse a propósito, obviamente, ¿sí? Armé esta composición sonora a propósito para generar justamente en ustedes esto, ¿sí? Eh, a ver, porque hay muchos mensajes, tal cual, venía imaginando una escena hasta que llegó el rugido final y me desconfiguró todo. Esa era la idea, Viviana. Así que el sonido al final es de una mesa o mueble que arrastra hacia la puerta para trabarla aún más. Ajá, mirá, baja en ascensor a un sótano donde está la jaula del león, no es su casa, el llavero tiene llaves de jaula. Ah, eso también está buenísimo. Eso también está buenísimo. Wow, noche. Bueno, entonces, tengo que escuchar toda la secuencia y al final cómo resuelve esa secuencia. Y cuando la secuencia que parecía que iba para un lado resuelve en algo que no tiene nada que ver, como el rugido del león, entonces digo, bueno, ¿qué pasó? Lo tengo que volver a configurar en mi cabeza, porque no estoy acostumbrado a evocar una secuencia sonora de ese tipo. Estoy acostumbrado a que, bueno, sí, ya sé, sube por el ascensor, camina, abre una puerta, se va al sótano, lo que sea, y qué sé yo, se tira en la cama a dormir, o prende la televisión, o lo que sea, o termina ahí cuando cierra la puerta. Pero todo el mundo dice, ¿qué es ese rugido? Es más, muchos dijeron, no, no es un león, es otra cosa, no sé. Trataban de buscarle una justificación, pero la moto, a veces una moto, entonces como para una justificación sonora lógica, para que tenga una determinada lógica. Y la lógica que tiene esa imagen sonora, porque es una imagen sonora, es otra totalmente diferente. Eh, ¿Cuál es la verdad? Digamos, la verdad o la correcta. La correcta no es ninguna. La correcta es la que ustedes imaginaron. Y lo correcto es que, y lo interesante es que esto corrobora que la decodificación del sonido es subjetiva. Y no la decodificación de sonidos aislados, sino la decodificación de una secuencia sonora, de un relato sonoro, ¿sí? Puramente sonoro, o sea, acusmático, ¿sí? En el cual la imagen no se encuentra, no la veo. Eh, ¿Y a qué refiere esto? A muchas cuestiones, pero tienen que ver con cuestiones culturales, con cuestiones sociales, con cuestiones de empatía o no con respecto a un material sonoro, tiene que ver con mi relación con ese material sonoro que me están presentando, ¿sí? Entonces, mi propia historia personal, mi personalidad, mi forma de ser, el momento que estoy transitando emocionalmente va a hacer que yo dialogue con ese material sonoro de una manera específica y de una manera particular y de una manera absolutamente subjetiva, ¿sí? En el caso como este, que no tengo una imagen dada, ¿sí? Que me diga qué es esto, ¿sí? Si yo les digo qué es realmente todo esto, porque esto lo grabé yo con mi grabadora de campo y lo edité y lo monté, seguramente se decepcionen, ¿sí? Muchos se decepcionen. Entonces, me parece mucho más interesante lo que les produce a ustedes
sensorialmente y subjetivamente este diseño sonoro. Em, Aparte también estaba esto que nosotros, no sé si ustedes lo escucharon, ¿alguno lo escuchó con auriculares? ¿Pudo escucharlo con auriculares o lo escucharon directamente con sonido de teléfono? Augusto sí. Eh, Fabi también. Bárbaro. Entonces habrán visto que también estaba, Marcos, genial, yo también. Habrán visto que el sonido viajaba, que era otra de las cuestiones que hablamos al principio. Sí, había sonidos que empezaban a la derecha y se iban hacia la izquierda, otros que estaban centrados. Los sonidos estaban ubicados en una especie de, como un pintor, ¿sí? En una especie de plano, ¿sí? Sonoro, ¿sí? Después ustedes hemos escuchado, claro que sí, cómo no, sí, a gusto. Si quieren, los invito a eso, que se pongan auriculares eh, y lo podemos volver a escuchar con muchísimo gusto, ¿sí? Lo voy a... Esperen que lo preparo. Eh, Computer audio. Bueno, ahora se los voy a poner, ¿sí? A ver a dónde estamos. Acá estamos. Bien, ¿lo escucharon? Con mayor atención. Inventándole eso, sí. Sí, 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 muy bien, muy bien. Bueno, ¿vieron cómo está? Como que el sonido está vivo, se está moviendo, está en movimiento, no es estático. ¿Sí? Sí, hay como unos sonidos graves, muy bien, en el principio quedan como atmósfera. Sí, digamos que el sonido, esos graves son naturalmente del ambiente, ¿sí? No es nada puesto a propósito por mí, ¿sí? También parece que fueran clavos en un frasco. Ah, puede ser, Marcos, está bueno eso también, clavos en un frasco, me gusta la imagen. Sí. No se me había ocurrido, por eso digo, ¿no? Si antes no había escuchado las voces del fondo. Exacto. Sí, entonces hay unas vocecitas en el fondo, si hay gente circulando por ahí. Sí. Esto también tiene que ver con que la importancia de escuchar y reescuchar, ¿no? Para seguir escuchando planos o capas sonoras. ¿Sí? Hay sonidos que están más adelante y son los primeros que escucho porque son más protagónicos, y hay sonidos que están atrás, ¿sí? Y son menos protagonistas, pero hacen a este paisaje sonoro. Es una criatura de alguien que le está esperando a la persona. Jessica, me encantó eso, una criatura de alguien. Es genial, sí. Ahora, fíjense que si nosotros hacemos el experimento al revés, y yo digo, van a escuchar a una criatura de alguien que la está esperando a la persona, entonces ustedes cuando escuchen ya tienen la imagen y van a estar escuchando eso, porque van a estar inducidos a escuchar eso, ¿sí? Se escucha como dos pasos que se pueden confundir con latidos. Muy bien, puede ser, ¿sí? Al principio, sí, sí, sí. También parece que hubiese sonidos de cadenas de un preso. Ajá, mirá, 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 mirá qué interesante cómo les dispara eh, la historia sonora de cada uno, ¿no? Porque ahí se mezcla lo que escuché en la vida real y también lo que escuché en películas, en series, porque hay sonidos sonidos de cadenas de preso, es raro que lo hayan escuchado, ¿sí? Salvo que hayan estado presos, ¿sí? En una prisión. Pero ¿de dónde viene ese sonido? Es cultural, porque viene de las películas que vieron, ¿sí? Es como a veces a mis alumnos adolescentes les pongo música clásica y les digo qué es y me dicen Disney, una película de Disney, porque no tienen cultura clásica. Pero sí tienen mucha cultura Disney, o sea, de haber escuchado música orquestal, no clásica, pero sí orquestal con orquesta en películas de Disney, ¿no? Como es cultural. También parece que ese sonido es de... Ok,
Bien, entonces, fíjense la cantidad de cuestiones que se dispararon acá. Y nuevamente hicimos el trabajo inverso al ejercicio anterior, pero con el mismo resultado creativo. Quiero decir que a partir de una secuencia sonora X, ustedes pueden crear algo, pueden generar una historia. Pueden generar una historia y pueden generar imágenes que correspondan a una historia con su respectiva emocionalidad, porque todos de acá están o hablaron directamente o indirectamente de una emocionalidad que les produce este relato en formato de audio. El sonido de las llaves está con las voces como en un espacio grande y me remite a un ambiente diferente al momento siguiente con el sonido de la puerta. Perfecto. La puerta parece la de un departamento y lo anterior a una institución. Mirá qué interesante, Mariana. Muy bien, está muy bien. En realidad, de eso sí puedo tirar una pista para que vean la diferencia de atmósfera sonora que se constituye en espacios diferentes. Porque todo lo que describe Mariana, el sonido de las llaves está con las voces como en un espacio más grande, es un pasillo que lleva a una puerta de un departamento. Y al momento siguiente, con el sonido de la puerta aparece de un departamento, que lo es, y lo anterior de una institución. Lo anterior no es una institución, es un pasillo, pero no importa, es lo mismo, digamos. Lo importante es lo mismo porque lo importante es lo subjetivo, pero sí la cualidad acústica del lugar. Me detengo ahí, por eso deschavo alguna parte de lo que es. La cualidad acústica que tiene un pasillo es muy diferente a la cualidad acústica que tiene el departamento cuando abro la puerta y entro. O sea, el sonido es totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, esta es otra cuestión que tengo que tener en cuenta muy y prestarle mucha atención cuando hago un diseño sonoro. ¿Sí? ¿Cuál es la calidad o las cualidades acústicas del recinto sonoro visual con el que tengo que trabajar sonoramente o al cual tengo que completar sonoramente? ¿Sí? La sensación es como que sale del ascensor, perfecto, y tiene la puerta del departamento casi al lado. Sí, está cerquita la puerta, es verdad, Marcos, sí, 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 sí. Las llaves las escuchan muy fuertes porque estaba muy cerca del grabador, simplemente por eso, ¿sí? Y me pareció interesante tener las llaves así pegadas a la oreja cuando lo escuché, a ver cómo había salido. Así que, bueno, bárbaro. ¿Y apreciaron este movimiento cuando se pusieron auriculares? ¿Apreciaron el movimiento del sonido? Sí, pero el paneo es permanente, claro, porque estoy en permanente movimiento con el grabador en la mano, con la grabadora en la mano. Exactamente, no truqué el paneo, ¿sí, Augusto? Es natural, como que no se diferencia en un oído del otro. Sí, no está controlado, o sea, no está prolijo porque no está controlado. ¿Se entiende? Es el sonido, es el paneo natural del sonido viajando. ¿Sí? Y ahí está lo interesante de esto, que yo no lo trabajé. Solamente ecualicé y lo mastericé para que se escuche lindo, nada más. Pero no trabajé el sonido. Yo coloco un sonido asociado a una imagen y no coincide del todo. ¿Qué tanto imagen tengo? ¿Qué tanto margen tengo? Ah, para que se note. Pregunto porque lo visual nos condiciona. Exactamente, lo visual es lo que venimos hablando. Lo visual siempre te va a condicionar, ¿sí? Aparte porque somos más visuales que auditivos, ¿sí? Estamos en una cultura que es más visual que auditiva, ¿sí? Entonces sí, es tal cual que lo decís, Fede, ¿sí? Claro, se nota pero natural. Exactamente, Marcos. ¿Y cómo lograste esto? Tienes que ver con el micrófono que tiene que ver con una grabadora que es una grabadora de campo que es especial para grabar sonidos ambientes, capturar sonidos ambientes y poder después de hacer una recopilación de sonidos que tiene la grabadora de campo tiene muy buenos micrófonos, recopilarlos y poder hacer un sonido, un diseño sonoro. Es un Zoom, sí, es un Zoom, tal cual. Es una grabadora Zoom. Sí. Eh, sí. Eh, Muy bien. ¿Qué otra pregunta o algo que quieran comentar? Puedo explayarme un poquito más sobre lo de Fede, que me gustó.
Dice, si yo coloco un sonido asociado a una imagen y no coincide del todo, qué tanto margen tengo para que se note? Pregunto porque lo visual nos condiciona. Mira, Fede, y para todos, hicieron un experimento sonoro en cine muy interesante con respecto a esto. Em, Pusieron una imagen de una puerta cerrada y a continuación una imagen de una puerta abierta. O sea que tenemos imagen A, puerta cerrada, imagen B, puerta abierta. Lo que no pusieron es lo que pasa en el medio, o sea, la puerta abriéndose. ¿Se entiende? Entonces, le colocaron a eso un sonido de la puerta abriéndose. Entonces la gente vio la imagen con el sonido y les preguntaron qué eran, y dijeron, ¿qué vieron? Dijeron, vi una puerta abriéndose. Todo el mundo vio la puerta abriéndose. Cuando le mostraron que no estaba el momento de apertura, que la imagen del medio faltaba, o sea que está la puerta cerrada y la puerta abierta, todo el mundo se sorprendió. Dice, ¿cómo? Si yo la vi abriéndose. Lo que pasa, lo loco, es que como el sonido produjo la apertura de puerta, directamente el cerebro fabricó la imagen. ¿Sí? Entonces, ahí es donde hay veces que la imagen no te da toda la información, pero el sonido la está completando y vos ni te das cuenta. Te parece que lo viste y no lo viste. Fue un experimento que hicieron hace muchos años unos científicos, ¿sí? Digo, para contestarle un poquito más a Fede y darles un poquito más de información. Entonces el sonido condiciona más que lo visual y pensemos a gusto. Qué loco, dice Fabi. Pensemos una cosa. Yo te pongo la imagen de un perro chiquitito, ¿sí? Y te pongo la imagen de un perro grande. Y entonces el perro chiquitito, ¿cómo va a sonar? ¡Wow, wow! Y te pongo la imagen del perro grande, ¿cómo va a sonar? ¡Wow, wow! Y ahora si yo te pongo la imagen del perro chiquitito y te hace ¡wow, wow! Y el perro grandote te hace ¡wow, wow! ¿Qué te va a causar? Te va a causar gracia. Es comedia. Entonces, el sonido condiciona a la imagen, la va a condicionar siempre. Siempre. Si yo la imagen del campo te pongo Vivaldi, es una cosa, vas a sentir algo. Y en esa misma imagen te pongo la música de Bernard Herrmann de Psicosis, de Hitchcock, te va a generar otra cosa. Vas a decir, no, acá en este campo hay un asesino, viste, oculto entre la maleza. Y en cambio, si te pongo Vivaldi, vas a decir, es un día de campo fenómeno, se escuchan los pajaritos a lo lejos, viste, está esperando tomarse un vino y un rico queso que hace en ese campo, qué sé yo, ¿sí? Qué loco, dice. Fede, buen dato. Ah, ok, ok, buenísimo, Fede, me alegro mucho. Entonces, el sonido condiciona la imagen. No sé si más que lo visual, pero sí la complementa y la condiciona. O sea, yo puedo arruinar una película con un mal sonido, con una mala composición, ¿sí? Musical. Hablando de Psicosis de Hitchcock, ustedes saben que la famosa escena de la bañera de los cuchillos, que es la música tan famosa, ¿sí? Sonido direcciona la imagen hacia lo que se quiere lograr, exactamente. Cuando Hitchcock la filmó, dijo, esta escena va sin música, va sin sonido. Lo único que quiero es que la cuchillen y que se vea la sangre y los gritos, o sea, sin música, no sin sonido. Perdón. Eh, y cuando Bernard Herrmann lo ve, que era el compositor de Hitchcock, de esa película, justamente, entre otras, dice, acá tengo que componer algo. Estoy escuchando algo, que estaba escuchando ese sonido, esa música. Lo habla con la mujer de Hitchcock, que era la productora, y la productora le dice, sí, pero Hitch no quiere música ahí. Bueno, pero acá tiene que ir música, porque esta escena es fantástica. Entonces deciden ponerle música y mostrarle a Hitchcock la edición con la música puesta. Entonces le muestran a Hitchcock la edición de la peli con sonido, y cuando llega esa escena y empieza a escuchar la música, le agarra una locura. Le dice, yo dije que esa escena va sin música, va sin música. Dice, por favor, mirala y escuchala y después
CD. Y cuando se sienta, se calma y se sienta a verla y escucharla, dice, está perfecto. Y esa escena, menos mal que fue con música, porque es antológica, ¿sí? Quedó, es histórica, ¿no? Para nosotros. Sonido direcciona la imagen hacia lo que se quiere lograr. La inversa también, claro que sí, van de la mano, por eso Mariana está muy bien. Como dije en un principio, sonido e imagen van de la mano todo el tiempo, ¿sí? O sea, una imagen me va a disparar un sonido me va a disparar una imagen, un sonido va a completar una imagen y una imagen va a completar un sonido, que es un poco, viene bárbaro lo que dice aquí Mariana y lo que están mencionando y reflexionando, porque así podemos cerrar esto. Y es con lo que empezamos hablando, con el sonido portador de información, con el sonido como acción, como el sonido como, con sus cualidades acústicas y evocativas, ¿sí? O sea, lo que evoca en mí emocionalmente, y después hablamos de la relación sonido-imagen, cómo la imagen afecta al sonido y el sonido a la imagen, y cómo van de la mano y se retroalimentan. Y los ejercicios que hicimos fueron uno desde la imagen, el primero, para evocar sonido, y otro desde el sonido para evocar imagen. ¿Sí? Por eso, digamos, por eso está buenísimo, como dice Mariana, a la inversa también. ¿Sí? Bueno, no sé qué les pareció. Habilito ahora las charlas, las preguntas finales o las reflexiones finales. Espero que les haya despertado la curiosidad o el interés por lo sonoro. Muy interesante, Augusto. Ah, gracias, gracias, Augusto. Sí. Gracias a vos, Lucía. Amplía la mirada, dice Silvia. Ah, muchísimas gracias. Me alegra mucho. Que amplíe la mirada y la escucha. Fede, muy bueno, gracias, Ronnie. Gracias, Fede. Quedaste copada, Lucía, me alegro mucho. Gracias, muy interesante todo, pero gracias, Fede. Sí. Fabi, ok, muy bien, me alegro que se entienda. Kareli, muchas gracias a su explicación. Ah, bueno, gracias, Kareli, a vos. Sí, me gustó mucho, Fabi. Muy bien, se trata de eso. Siempre que hago este tipo de eventos, me gusta compartir eh, mi material de investigación, ¿sí? Con todos los que tengan ganas. Yo me perdí toda la primera parte, entré recién en el ejercicio de las imágenes y me pareció muy bueno porque te abre el bocho, te hace reflexionar y te suma recursos. Bien, Marcos, de todas formas yo fui repitiendo para recordar los conceptos primeros los fui repitiendo todos al final, ¿sí? O sea que, y básicamente cuando dije o mencioné el resumen de lo que vimos, ahí estaba todo el núcleo sobre el cual trabajamos, ¿sí? Mario, muchas gracias, Ronnie, muchas gracias a vos, Mario. Mónica, muy interesante en este momento del principio todavía, me parece muy loco no poder relacionar aún un sonido con mi casa. Bueno, pensalo, Viviana. Alguno habrá, alguno saldrá naturalmente, ¿sí? A veces no hay que forzarlo. Me quedé con el paisaje del barrio humilde. ¿Vos investigaste en campo? Sí, tal cual, Fede, investigué en campo, claro que sí. Muchas gracias, me sirvió mucho. Estoy empezando un trabajo de último año en el colegio, el ballet de animación experimental. Ah, mira qué interesante. Y paisaje sonoro. Genial, Martina. Buenísimo, buenísimo. Suerte con eso, entonces. Vamos a tu casa a comer un asadito y escuchamos el carbón. Soy vegetariano. Gracias, Marco. Bien. ¿Qué más gente quiere hacer alguna pregunta más? ¿Se quedan con alguna duda sobre esto? Perdón por lo del churrasco. No, no, está buenísimo. El sonido me encanta igual. No me gusta el gusto del churrasco, pero sí el sonido. Quédate tranquilo. Yo estoy estudiando producción musical y esto me ayudó mucho a entender el sonido y lo visual. Ah, bien, Fabi. Bien, bien. ¿Cómo se conectan? Claro que sí, es muy importante para producción musical. Me parece que el sonido los sonidos y lo visual van de la mano. Sí. Piensen que en estos momentos casi es impensado lanzar un tema de música pop sin un video. ¿Sí? Es como medio extraño. Este, desde las épocas de MTV hasta ahora, el video es como obligatorio prácticamente, ¿sí? Así que también, y bueno, y lo que hablamos al principio de música absoluta, un concierto presencial es algo que eh,
es inevitable, es lo que todo el mundo quiere, ver a un músico en escena y escucharlo y verlo a la vez, ¿no? ¿Puede existir alguna diferencia entre sonido visual y sonido auditivo? ¿A qué te referís exactamente? No, no, yo hablo de imagen visual e imagen auditiva. Sonido visual y sonido auditivo me parece extraño, tendría que pensarlo mucho. Yo siempre hablo de imágenes, ¿sí? Eh, y los grandes filósofos y teóricos también del sonido hablan de imagen sonora, ¿sí? Los sonidos ayudan a entender las cosas de nuestro alrededor bien, y uno se adapta a cada uno sin complicaciones. Es verdad, Kareli, sí. El recital de los fundamentalistas del aire acondicionado fue muy buena producción audio. Sí, Marcos, estoy totalmente de acuerdo. Y vos fíjate lo interesante que visualmente lo que se veía, cómo te generaba otra relación con el sonido, ¿no? Ese lugar así enorme, vacío, con mucho aire, ¿no? Era como muy espectacular lo que sucedía entre lo que escuchabas y lo que veías, ¿sí? Me parece que es una de las experiencias más fuertes que vi últimamente, ¿sí? De sonido e imagen. Puede ser que Pink Floyd en su primera época trabajaba los sonidos con música. Sí, sí, Pink Floyd es un clásico que metía diseño sonoro, meten diseño sonoro en todos los temas. Por ejemplo, en el lado del oscuro de la luna tenés Money, que es sonido de monedas que están haciendo el ritmo, de caja registradora, quiero decir. Y todos los discos, los más famosos, de Wall está lleno, hay sonidos de guerra, de aviones que pasan, teléfonos todo el tiempo. Pink Floyd siempre hizo eso, de mezclar sonido con diseño, sonido con música, ¿sí? O sea, diseño sonoro con música, ¿sí? ¿Conocés trabajos audiovisuales para recomendar donde esté muy bien usado creativamente el sonido? Son millones, Mariana. Me parece que, y es muy subjetivo, ¿sí? Me parece que está bueno. eh, Me parece que lo mejor es cuando veas algo, te detengas a escuchar también. ¿Sí? O sea, a veces algún trabajo audiovisual que te impacta, que te gusta, seguramente entra primero por lo visual y hacer un esfuerzo para decir, voy a escuchar también y voy a ver cómo empata lo visual con lo sonoro. ¿Sí? Y siempre es bueno en realidad, porque ahí nuevamente estás apelando a tu subjetividad. ¿Sí? Qué es bueno para vos y qué es bueno para mí pueden ser cosas diferentes. Lo importante es que cómo te impacta. ¿Sí? El paisaje, la visión, todo espectacular, exacto. Eh, ¿Qué cosa es un sampler? Fede, no sé a qué te referís. Sonido más imagen que pensás necesario para trabajar solo un sonido. Ejemplo, podcast, radioteatro, ¿cómo llamar la atención del oyente sin contar con el recurso visual? Sí, radioteatro, justamente podcast y radioteatro, el año pasado y este año también, por motivos que todos conocemos de pandemia, como no puedo hacer teatro, me llamaron para hacer mucho radioteatro. ¿Sí? Y el radioteatro es un lindo lugar para trabajar y experimentar eh, lo sonoro y generar imágenes a partir de lo sonoro. Es un campo muy, pero muy interesante de trabajo. El teatro para ciegos es muy bueno como experiencia cuando se puede volver esos espacios, claro. Sí, Augusto, yo en épocas de presencialidad, aquí en la UP, mi trabajo final con mi grupo de sonido era teatro para ciegos. Es una obra que lo hacíamos, invitábamos gente y hacíamos esto de teatro para ciegos con muy buenos resultados, muy lindo. Después, obviamente, esto mutó en la pandemia y lo que hacemos con mis alumnos, lo que hacen es un radioteatro, ¿sí? En la película de Hitchcock, ¿qué sonido más te puede llamar la atención? En la película de Hitchcock todo te llama la atención de sonido, porque Bernard Herrmann, el compositor, que era un gran compositor clásico, sabía muy bien trabajar sonoramente y sabía muy bien generar emociones a partir de lo sonoro. Así que todo, es una obra maestra, te digo. Es una de las grandes obras maestras de Bernard Herrmann, el compositor de muchas películas de Hitchcock. Fede, la de las monedas de Money. Las de Money sí, creo que las grabaron ellos, no sé cómo lo hicieron. Paul McCartney en vivo cuando toca
Wayne Mitter en vivo se eleva al escenario y queda él a la altura tocando la guitarra y es un efecto sorprendente. Claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, eso es, ¿no? El mundo del espectáculo, ¿no? Cómo combinamos lo visual con lo sonoro. A mí muchas veces, cuando estamos trabajando en el diseño creativo de una obra de teatro, muchas veces el iluminador, la iluminadora me llaman y me dicen, ¿me podés pasar la música? Así me inspiro. Y la música les inspira los juegos o el diseño lumínico, ¿sí? Y van de la mano. Y a mí me ha pasado muchas veces que no sabía qué música componer y cuando vi la escenografía, la planta escenográfica, el boceto de lo que iba a ser la escenografía, me vino la música a la cabeza enseguida. O sea que por eso hablamos de interacción de todos los lenguajes en un espectáculo, así como todos los lenguajes están interactuando y se retroalimentan entre sí. Muy bueno, muy interesante esto, Fede. Sí. Bueno, muy bien. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya servido. ¿Sí? Les queda un montón de material como para ir reflexionando, pensando. Traté de darles disparadores eh, concretos y que, con los cuales puedan trabajar durante un tiempo, como por ejemplo estas preguntas, no recuerdo ningún sonido de mi casa, ¿sí? Eh, y que hagan cuando quieran, a modo de ejercicio, esto de decir, bueno, ¿qué estoy escuchando? ¿De dónde viene? ¿Qué me produce? Etcétera, etcétera, ¿sí? Así que muchísimas gracias, les doy las gracias a todos y a todas por haber estado, y la verdad que fueron muy cálidos y muy receptivos en esta conferencia, así que muchísimas gracias.